Buenos días, es un gusto para mí poder presentarles este tema bastante interesante de psicología del deporte. Y el tema que vamos a estar viendo en esta oportunidad es principios generales de intervención psicológica, basado en el libro Avances en Psicología del Deporte, escrito por García Naveira, 2015. Vamos a estar viendo como principal punto el objetivo de este tema tan importante como les mencionaba, y el objetivo principal es el diseño y la aplicación de recursos de intervención psicológica que permiten el control de la conducta para aumentar el bienestar y la satisfacción del deportista, potenciando así su competencia personal. Vemos que, como ya lo mencioné, el objetivo principal es la intervención psicológica para permitir el control de la conducta, para de esta manera aumentar el bienestar y la satisfacción del deportista. Cada caso, cada deportista puede requerir un trabajo psicológico diferente en distintos momentos de su carrera deportiva, y por eso resulta útil contar con una guía que lo oriente en su desempeño. Cada caso y cada deportista es un caso diferente, y es por eso que el psicólogo del deporte es necesario que utilice, como hemos visto en la lectura, una guía que lo oriente. Y características de esta guía es la clasificación, el enfoque primario de la intervención, enfoque secundario de la información y también la información, llevando estos puntos bien importantes en esa guía. Entonces el psicólogo del deporte va a poder orientar al deportista a tener un buen desempeño. Las características de la intervención psicológica en el deporte. En este caso, las características principales son ajustar individualmente el rendimiento del psicólogo. Hay deportes en que tiene que ver en grupo y hay deportes que tiene que ser individual, pero ya sea en que los deportistas estén en grupo o lo trabajen solos, el psicólogo tiene que ajustar, pero individualmente el rendimiento, ¿verdad?, del deportista, y tiene que estar también el rendimiento psicológico del individuo. Y también, como punto importante de las características de la intervención, es detectar e intervenir en pequeñas alteraciones cognitivas, emocionales, motivacionales. Detectar e intervenir en pequeñas, ¿verdad? Si el individuo, el deportista, está presentando alguna situación pequeña, intervenir y no esperar que esa situación sea grande, sino que al momento de detectarla, pues, intervenir para poder ayudar cognitivamente y emocionalmente en las motivaciones, etc. Diseñar intervenciones de urgencia. Diseñar intervenciones de urgencia para resolver trastornos psicológicos. Identificar y tomar decisiones ante trastornos clínicos. Vemos que las características son muy importantes porque al momento de identificar se van a tomar decisiones rápidamente ante trastornos clínicos y ver de qué manera se ayuda al deportista para que esas situaciones no empeoren y no afecten el rendimiento del deporte. También los cambios psicológicos y efectos sobre el rendimiento deportivo deben ser evaluados en dos dimensiones. Y estas dos dimensiones las vemos en qué medida ha mejorado el deportista en control atencional y emocional, en la focalización de la atención, etcétera. ¿Y cómo ha influido este cambio sobre su rendimiento? Entonces ahí van a evaluar, ¿verdad? Se evalúan cómo ha influido el cambio en su rendimiento, si ha avanzado, si no ha avanzado. Entonces el psicólogo del deporte va viendo esos cambios y efectos que va produciendo el deportista en su rendimiento. Vamos a también estar viendo los tipos de intervención, y en los tipos de intervención está la intervención directa y la intervención indirecta. Y vamos a leer la definición de intervención indirecta, y es cuando el psicólogo trabaja con el deportista
o los jugadores de un equipo implementando determinadas técnicas para producir cambios deseados. Entonces las técnicas se van a implementar y se van a desarrollar para que el equipo funcione mejor. Les voy a mencionar una técnica, por ejemplo, en el fútbol. Los deportistas están ahí entrenando, entonces el que lleva el balón se lo va a lanzar a alguien que no tenga alguien que está interviniendo ahí. Entonces, de esa manera están utilizando la técnica de interactuar con el balón y entonces al momento de llevar a cabo el juego con sus competidores, pues ya van a tener una buena técnica para lograr ventaja al momento de la competición. Y también está la intervención indirecta como ejemplo, cuando dichos cambios se inducen a través de otras personas, en este caso del entrenador. El psicólogo asesora o modifica la conducta del entrenador a manera que su interacción genere los beneficios deseados. Entonces, el psicólogo del deporte se enfoca en el entrenador para asesorarlo y modificar la conducta del entrenador para que éste sea alguien muy importante al momento de orientar al equipo, ¿verdad? Y que el entrenador esté con toda la garra y con todo el deseo de ayudar y también psicológicamente esté bastante preparado. El entorno físico, lugar horario de entrenamiento, tarea, etcétera. Y un ejemplo como la intervención indirecta es simulando una competición, incrementando el estrés. Entonces, simulan una competición y ven de qué manera el deportista está actuando y intervenir, ¿verdad? Si necesita ayuda o no, y ya que cuando llegue el momento directamente de la competición, ya han trabajado en el tema que están trabajando. Como último punto tenemos dos importantes puntos, que es el multicomponente y monocomponente. Y como multicomponente está el programa con sus correspondientes técnicas y entrenamiento en habilidades psicológicas que suele integrar técnicas para el control de la activación y la atención. Los multicomponentes son más eficaces que los monocomponentes, pero no por eso es menos importante el monocomponente. Y como definición de monocomponente está las que se limitan a la aplicación de una sola técnica. Ejemplo, práctica e imaginación y relajación. En este caso no se necesita mucho porque el deportista pues está como en la práctica de la relajación, pero en multicomponente ya es entrenamiento en habilidades psicológicas que suele integrar técnicas para el control de la activación y la atención. Y los multicomponentes son más eficaces, como lo mencionaba. Espero que les haya gustado este tema y principalmente que lo hayamos comprendido. Me parece bastante interesante el curso de psicología deportiva. Gracias por su atención. Se me cortó.